Ahora o proverbio, tenemos mucho que estudiar, mucho que cubrir ahora. Es uno de los días más increíbles de la historia. Hoy celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Y en realidad podríamos decir que no fue una entrada triunfal porque fue rechazado, fue despreciado. Unos lo adoraban, otros gritaban y clamaban por su muerte. Y las cosas no han cambiado mucho, ¿saben? Hay quienes adoran al Señor y hay quienes maldicen al Señor. Usan su nombre como grosería, lo profanan, lo ensucian. Hay quienes darían su vida por Él, hay otros que lo niegan por cualquier cosa. Las cosas no han cambiado, ¿saben por qué? Porque el corazón humano es perverso más que todas las cosas, dice la Biblia. Y pues, por eso necesitamos un cambio de corazón. No necesitamos un tune-up, necesitamos un overhaul. No necesitamos un poco de ayuda, necesitamos un corazón nuevo. Y solo lo recibimos cuando venimos a Cristo, le entregamos nuestro corazón perverso y pecador y le pedimos que nos dé un corazón limpio, un corazón que lo ame, que lo obedezca, que lo sirva. Esa es la pasión que debemos de tener ahora cuando nos entregamos y nos llamamos cristianos. Bueno, como les digo, vamos en el capítulo 19. Cuando es tanto lo que hay de la última semana de su vida, en el Domingo de Ramos, que le llamamos Domingo de Ramos, que sería hoy, Jesús preparó de antemano todo lo que iba a suceder. Estaba en el pueblo de Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro, y preparó el que le consiguieran un burrito para entrar subir al monte de los olivos y bajar, y al puro llegar a la cumbre del monte de los olivos hay una bajada que se llama el Valle de Quedrón, y luego hay una pequeña subida y está la ciudad de Jerusalén. Y Jesús preparó eso, mandó a 2 de sus discípulos que fueran y le trajeran el burro. ¿Cómo sabía dónde estaba? ¿Cómo sabía que iban a decirle, oye, ¿por qué se llevan al burro? Y dijeron, bueno, el maestro lo necesita. Hagan de cuenta que ustedes van a la casa, mandan a alguien, o ustedes van, y llegan y alguien tiene su carro estacionado fuera de su casa, y ustedes llegan y abren la puerta con desarmador o dejaron la ventana baja y ustedes se meten y lo están, como le hacen los que se roban los carros, lo calientan, cruzan los alambres y lo encienden. Y sale el dueño de la carrera y dicen, ¿qué estás haciendo? Oh, me lo voy a llevar. ¿Por qué? El maestro lo necesita. ¿Creen que le diría, oh, está bueno, llévatelo, no hay problema? Cómo el Señor preparó todo de antemano, todos los detalles. Saben que hay docenas y docenas de profecías que se cumplieron en esta semana. Por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. La mitad del Evangelio de Juan habla solamente de la última semana de su vida. Y la entrada triunfal, cuando Jesús preparó, otras veces lo habían querido forzar a ser su rey, y Jesús siempre lo rechazó, siempre lo esquivó, siempre se alejó de eso. Sin embargo, en esta vez lo preparó, lo planeó para que cuando entrara a la ciudad y viera la ciudad y la gente lo aclamaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana quiere decir sálvanos, Dios, Dios salve. Y unos clamaban, celebrando, pensando, creyendo que él era el Mesías que habían estado esperando por mucho tiempo. Por cientos y cientos de años los judíos estaban esperando la venida de su Mesías, de su Salvador. Y ese tiempo, en el tiempo que vino Jesús, había un tremendo expectativa y emocionalismo de que el Mesías iba a aparecer. Pero ellos pensaban que el Mesías iba a venir, iba a derrotar a los romanos, expulsarlos de su tierra, darles la libertad y empezar a reinar en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay muchas profecías que hablan de eso.
El problema es que hay dos venidas, no solamente una. Ellos esquivaron, ellos no comprendieron que la primera vez Jesús tenía que venir a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, y la segunda vez que va a venir a reinar. Ellos pensaban que Él iba a venir a reinar la primera vez. Por eso, cuando subió al Monte de los Olivos, Él vio la ciudad y lloró, porque sabía lo que le esperaba. Dijo, si hubieras sabido tú en tu día las cosas que son para ti, pero ahora serán ocultas, porque no reconociste la venida. No reconocieron. Unos clamaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, del Salmo 118, un salmo mesiánico. Pero cuando Jesús no venció a los enemigos, más bien se dejó matar. Entonces mucha de esa gente que esperaban que Él fuera el Mesías, después decían, crucifícalo, crucifícalo. Porque decían, no es el Mesías que esperábamos, es un Mesías falso. Ahí estuvo el gran error, que no reconocieron su venida. Dice en el Evangelio de Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo y el pueblo no lo reconoció que era su Mesías. Sin embargo, para nosotros el versículo 12 y 13 tiene una gran aplicación, porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este era el plan de Dios para nosotros, que su Hijo viniera a dar su vida en la cruz, en el gran intercambio, y darnos la vida eterna. Bueno, vamos comenzando ahora en Juan 19:1. Voy a ir un poco rápido porque tenemos demasiado material que cubrir. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Y por qué lo azotó? Estaba violando la ley, porque no pueden azotar a alguien sin haber sido juzgado y encontrado culpable. Jesús, los fariseos, los líderes religiosos, Anás y el sumo sacerdote Caifás lo juzgaron 3 juicios totalmente ilegales, porque uno de ellos fue en la noche y estaba prohibido hacer un juicio de noche. En otro lugar tenía que ser en un lugar adecuado, indicado en la Biblia. Lo hicieron fuera de ese lugar. Total que todo fue una trama, fue una tragedia lo que hicieron. Porque tanto los judíos lo juzgaron incorrectamente, injustamente, y Poncio Pilato también. Sabiendo que era inocente, lo entregó que lo azotaran. Y saben, los azotes eran algo que le llamaban la media muerte, porque era tan terrible el tormento que la mitad de los que lo recibían morían. Solo de eso. Les destrozaban el cuerpo, al grado que se veían los órganos internos. Y lo azotó y luego lo entregó a que lo crucificaran. Dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Por qué? Porque decían, oh, eres rey, entonces te vamos a poner un manto como un rey. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas o de puñetazos, a tal grado que nos dice la Biblia en Isaías, que fue tan desfigurado su rostro que no ni parecía un ser humano. Es más, vamos a Isaías 53, o si gustan, esperen, yo se los leo. Isaías 53, del 1 al 8, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él, quiere decir que no era guapo, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Saben qué es increíble? Que esta profecía de Isaías 53 fue escrita 800 años antes de Cristo. Sin embargo, describe lo que iba a suceder, todos los eventos, cómo iba a ser 800 años antes de Cristo. 400 años que inventaron la crucifixión. Ahora, si vamos al Salmo 22, escrito por David, este Salmo de David, en el Salmo 22 van a ver cómo describe detalles de la crucifixión. David existió 1000 años antes de Jesús. 1000 años. Lo que quiere decir que la crucifixión no se había inventado todavía. Jesús no había venido. Y sin embargo, miren lo que dice. La primera frase en Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso dijo Jesús cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego brincando al versículo 15, miren, como tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Ahora miren lo que dice. Horadaron mis manos y mis pies, exactamente describiendo la crucifixión. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y observan. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Claramente lo que sucedería cuando lo crucificaron. Cuando llevaban a un reo, a un criminal, a crucificar, lo llevaban por la calle, por una calle estrecha que hay en Jerusalén, donde lo que le llaman el Via Crucis. Llevaba 2 soldados, uno a cada lado al frente y otros 2 atrás, y un centurión. Y llevaba colgando de su pecho, de su cuello, el crimen por qué lo iban a crucificar. Y es lo que vamos a ver enseguida, pero lo que les quiero decir, qué claras son las escrituras de la Biblia. Todas las profecías de la Biblia, hay cientos y cientos de profecías. ¿Y saben cuántas se han cumplido hasta ahorita? Todas. Todas las que debían de haberse cumplido, ya se cumplieron. ¿Cuántas fallaron? Ni una. Porque es la palabra de Dios, eterna, perfecta, santa, inerrante, infalible, indestructible y infinitamente santa, porque es de un Dios santo. Y nos escribe con detalles cientos de años antes de que las cosas sucedieran, para que cuando sucedan, creamos lo que dice la Biblia. Y lo aceptemos, lo vivamos, lo respiremos y lo comamos.
porque es la palabra de Dios. Regresando a Juan, versículo 4. Entonces, versículo 3, lo vuelvo a leer. Le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Saben que Cristo tomó el lugar de otro criminal en la cruz? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos saben el criminal que iban a crucificar en su lugar? Barrabás. Exacto. Barrabás estaba como 100 metros de donde estaba el palacio del gobernador. Era donde estaban los soldados. Había una cuarta parte de lo que era el ejército. Había unos 600 soldados ahí. Había una cárcel donde tenían a los criminales que iban a crucificar. Ahí estaba Barrabás. Cuando les dijo Pilatos, ¿a quién les suelto? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? ¿Qué gritó la gente? Barrabás. Y luego después les dice, ¿qué quieren que haga con el rey de los judíos? ¿Qué quieren que haga con él? Crucifícale, crucifícale. Barrabás podía oír el grito de la gente, pero no la conversación entre Jesús y Pilatos. Entonces, cuando oye el grito, Barrabás, Barrabás, sabe que lo van a crucificar, para eso está ahí. Y luego oye el grito de la multitud, crucifícale, crucifícale. ¿Cómo creen que se sentía Barrabás? Aterrorizado, atemorizado de que lo iban a matar, ¿verdad? Y luego llegan los soldados, abren la celda, y le dicen, Barrabás, ven. Hay otros ahí, los otros dos también que murieron al lado de Jesús. Barrabás, ven. Estaría temblando, aterrorizado y atemorizado, sabiendo que lo iban a crucificar. Sin embargo, cuando sale y ve a Jesús todo ensangrentado de los azotes, de los golpes, de la corona de espinas, le dan a él la libertad y sabe que Jesús está tomando su lugar. ¿Saben que todos nosotros somos Barrabases? Todos hemos fallado. Todos le hemos fallado al Señor. ¿Cuántas veces le hemos prometido que no vamos a hacer algo? Y lo volvemos a hacer. Pero después nos arrepentimos. Y ahora sí, seguro, le prometemos que no lo vamos a volver a hacer otra vez. ¿Y qué sucede? Y lo volvemos a hacer. Me recuerda cuando Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi enemigo? ¿Hasta 7 veces? ¿Por qué? Porque los judíos decían que había que perdonar hasta 3 veces. Él dijo, bueno, lo doblo y le echo un pilón. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no, Pedro, no 7 veces, 70 veces 7. ¿Cuánto sabes multiplicar? 490 veces, ¿verdad? Y saben que eso a mí me da un gran consuelo, porque si yo le digo, Señor, no lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, ¿saben qué? Si me arrepiento, me perdona. Y lo vuelvo a hacer y me arrepiento y me perdona. Y sé que su perdón no tiene límite, porque es un Dios maravilloso, un Dios generoso, compasivo, clemente, que ama a sus ovejas, tanto las ama que dio su vida por ellas. Y cada uno podríamos decir somos Barrabases porque todos hemos fallado, pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Saben lo que quisiera yo ver aquí en medio de la cruz? Un corazón. ¿Por qué? Porque la cruz representa lo que nosotros le hicimos a Él. Y el corazón representaría lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuánto nos ama?
cuánto ha hecho por nosotros y sigue haciendo. ¿Cuántas veces nos ha salvado de accidentes, nos ha sanado de enfermedades y no nos abandona? Porque Él es fiel. Dice la Biblia que aunque nosotros no seamos fieles, Él permanece siendo fiel porque no se puede negar a sí mismo. Porque Él es fiel. Él es fiel. Entonces Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Sabe que Jesús es inocente, pero ¿saben? Como buen político, está dispuesto a mandar a un inocente a morir en la cruz, sabiendo que es inocente, pero con tal de él librarse de la responsabilidad y del problema que tiene en sus manos en este momento, decide mandarlo a morir. Pues primeramente lo tortura con los azotes. Lo que le ponían no era un látigo, era algo que tenía una manija, una agarradera, y le ponían correas de piel, y en la punta le ponían pedazos de vidrio, de hierro, de huesos, que desgarrara la piel, que destrozara la piel. Le hace todo eso sabiendo que es inocente. Ahora lo entrega a morir sabiendo que es inocente. ¿Hasta dónde llega el corazón del hombre? Podemos ver cuando el hombre hace lo peor, Dios hace lo mejor. Dios hace lo mejor. Le dice Cruz, y lo entregó, dijo, no hay delito en él. Les respondieron, nosotros, nuestra ley, dice, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso por él, los judíos, por eso lo quieren matar, porque Jesús dijo que él era el Mesías. Les dijo que él era Dios. ¿Por qué? Porque cuando le preguntaron, enséñanos al Padre, ¿qué les dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Se estaba haciendo igual que Dios. Cuando dice, yo soy, era el nombre de Dios que estaba usando Jesús. Claramente haciéndose llamar Dios. Y los judíos por eso lo querían matar. Y continúa el versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías? No abrió su boca. Entonces le dijo Pilatos, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Muy valiente, ¿verdad? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado mayor pecado tiene. Dice, ¿no crees que tengo poder? Es el poder que tiene sobre mí. El Padre te lo dio. O en otras palabras, yo te lo permití también. Porque el Padre y Él y el Espíritu Santo son un Dios. ¿Se dan cuenta que Dios lo creó? Le dio vida a Poncio Pilatos, a los soldados, al centurión, a la turba, a todos les dio la vida para que luego ellos mismos lo juzgaran, lo atacaran, lo acusaran. ¿No es increíble a dónde llega nuestra maldad y a dónde llega la grandeza del amor de Dios? Infinito amor de Dios. Pero dice, el que me entregó tiene mayor pecado. ¿Quién lo entregó? Caifás, el sumo sacerdote, y Judas. Los dos tienen la culpa. Uno lo entregó sabiendo que era inocente. El otro lo vendió sabiendo que era inocente. Los dos traidores. ¿Quién de ustedes ha conocido a alguien que le ponga a su hijo Judas? Y al perro le ponemos Judas, ¿verdad? Bueno, en mi pueblo había uno que le llamábamos Judas.
Y ya se imaginarán por qué. Por los apodos que pone uno en México, ¿verdad? Yo no recuerdo casi los nombres de ninguno de mis compañeros de escuela, porque todos tenían apodos. La rata, la rana, la víbora, el tigre, el gato, el perro, de todo. Pero un nombre realmente a nadie se lo ponemos porque representa un traidor al grado máximo. Versículo 2, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Y ahí es el problema. Como buen político quiere agradar a César. Dijo, todo lo que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata, o Gábata, aquí no tiene acento, no sé si le faltó o le pondremos Gabata y Gábata. Llamado Enlosado en hebreo Gábata. Era una especie de estrado alto y la gente estaba allá abajo. Y él está presentando a Jesús. Después de que lo azotan, dice, he aquí el hombre. ¿Qué quieren que haga con él? Crucifícalo. ¿Por qué luego de crucificar si es inocente? A nosotros no nos importa. Mátalo. Eso es lo que están pidiendo. El que vino a dar su vida por ellos, el que les dio la vida, el que les mantiene la vida, el que los creó para su honra y su gloria, le están pidiendo que lo maten. 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Lo hace con escarnio, con burla, porque está todo destrozado. Le ponen una túnica, le ponen un carrizo de báculo, de cetro y una corona de espinas. ¿Cómo se vería Jesús? No lo que un rey debiera de ser, ¿verdad? Se está burlando, aquí vuestro rey, pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, miren, los sacerdotes, los que debieran de haber reconocido quién era Jesús, porque ellos tenían las escrituras. El problema es que no reconocieron porque no seguían y estudiaban las escrituras. Ellos enseñaban sus tradiciones y sus rituales, lo que ellos habían inventado, lo que ellos habían creado, pero no la palabra de Dios. Por eso cuando acusaban a Jesús que no guardaba las tradiciones de los antiguos, de los padres, Jesús les decía, ustedes hacen la palabra de Dios a un lado, enseñando sus doctrinas de hombres. Por eso no lo reconocieron, son los sacerdotes los que están pidiendo su muerte. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, al que odiaban y querían que lo expulsaran, ahora sí lo están reconociendo como su rey, a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y no era una cruz como la que tenemos aquí, era el travesaño de arriba, el que se le llama el patíbulo, porque pesaba de 75 a 125 libras. Después de que lo desgarraron, lo destrozaron, lo desangraron, no había dormido en toda la noche, estaba deshidratado. ¿Cómo iba a poder cargar una cruz que pesaba como 300 libras? Y lo que hacían, lo llevaban, lo clavaban o lo amarraban y llegaban y lo ponían encima del poste que ya estaba listo. Al grado que vemos en otro evangelio que cayó algunas veces del cansancio, del agotamiento, y agarraron a alguien que estaba en la multitud viendo
a Simón, perdón, ¿cómo se llamaba? Simón Sireno. Sirene. Simón de Sirene, sí, gracias. Sí, y él cargó el resto del camino, el patíbulo, el travesaño, porque él ya no podía más. Dice en el versículo 18, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y sabemos lo que sucedió cuando estaba ahí. En ese momento estaban los dos otros criminales que crucificaron uno a cada lado, injuriándole, burlándose. Oh, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Uno de ellos, después de estar viendo lo que Jesús estaba haciendo, orando por sus enemigos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, recapacitó, se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy mismo estarás adentro. ¿Qué le dijo? Oh, sí. Qué convenenciero, ¿verdad? Estás sufriendo la misma suerte mía y ahora si te arrepientes, pues vete a volar. Creo que es lo que yo le hubiera dicho. Tú estás sufriendo lo que mereces, pero yo soy inocente. A mí bájenme. No. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque reconoció su arrepentimiento y su reconocimiento que Jesús era inocente, que Jesús tenía. Escuchen esto. Jesús tenía el poder de perdonarle sus pecados. Jesús pudo haberle dicho, bájate de la cruz, y se hubiera bajado, como otros que revivió y que resucitó y sanó. Él pudo haberle dicho, bájate de tu cruz, y hubiera bajado. Pero dijo, lo más importante era perdonarle sus pecados. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese mismo día, porque luego les quebraron las piernas a ellos, y lo que sucedía cuando les quebraban las piernas, como estaban clavados, el peso del cuerpo los bajaba, y tenían que empujarse sobre los pies clavados y las manos clavadas para poder exhalar. Entonces estaban inspirando y exhalando, respirando y exhalando, al grado que ya no podían más respirar, no podían más levantarse por el dolor y el agotamiento, y morían asfixiados. Y como era el día de la preparación de la fiesta de la Pascua, entonces para que no estuvieran en la cruz durante la noche, les quebraron los pies abajo de la rodilla para que ya no se pudieran empujar. Ese mismo día los tres murieron. Jesús, vamos a ver que Él entregó su espíritu al Padre. Nadie lo mató. Él tenía el control, recuerden esto. Él colgando en la cruz tenía el control del universo entero. Él tenía, cuando estaba sepultado su cuerpo en la tumba, como Dios no murió. Y como Dios tenía el poder absoluto de fulminar a todos sus enemigos, pero no lo hizo. Al contrario, oró por ellos. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que adoramos. Al que debemos de entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestros planes, nuestros problemas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo. Ponerlo a sus pies, decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque si me dejas solo voy a hacer un tremendo problema con todo esto. Necesitamos su ayuda hasta para respirar, para existir, para vivir. Todo se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. Y Él tenía el poder y el control de perdonarle los pecados en el último momento de su vida. Todavía estaba ministrando. Todavía estaba orando. Y no estaba maldiciendo a sus enemigos, a los sacerdotes que lo entregaron. No maldijo a Poncio Pilatos. No maldijo a Judas, o al sumo sacerdote, ni a los soldados que lo clavaron. Porque a eso vino. Eso es lo que le llamamos el gran intercambio. Él tomó toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias, y nos vistió con su santidad.
con su justicia, con su gracia, con su misericordia. Y nos adoptó en su familia. Nos reconcilió con el Padre. Este era el plan que Dios tenía desde antes de la creación. ¿Se dan cuenta que ustedes no están aquí por accidente? No están viviendo aquí porque sus padres los crearon. En parte sí, pero Dios lo destinó así. Pues, ninguno de ustedes escogió dónde querían nacer, ¿verdad? No. Ni en la familia que querían nacer. Creo que varios de ustedes escogerían otra familia si era posible. Dios nos destinó a cada uno de nosotros en qué familia, en qué tiempo, en qué lugar íbamos a nacer. Pero también nos destinó para salvación. Amén. Gracias, Señor. Nosotros no lo buscábamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Eso dice la Biblia en Romanos. Nadie busca a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. A todos se han desviado, a unos se han hecho perversos. No merecemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia, por la gracia de Dios, porque nos ama tanto, que estuvo dispuesto a sufrir esta injuria, esta infamia, este dolor, esta muerte horrible. El hombre inventó la manera más horrible de torturar a su prójimo. Los asirios, los babilonios y los romanos la perfeccionaron. Esto es lo que el hombre hace. Pero Dios hace todo lo contrario. Nos da su perdón. Nos acepta tales y como somos. Porque es nuestro Dios. Porque nos ama tanto. Versículo 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso es lo que él dijo. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué? Porque Jerusalén era una ciudad cosmopolitana. Era una ciudad donde había gente de todo el mundo. En este tiempo de la Pascua, en la ciudad de Jerusalén, había aproximadamente 250,000 de gente que venía de todas las ciudades alrededor a la fiesta. Porque todos los judíos, si era posible, tenían que asistir a 3 fiestas anuales. Pentecostés, el día de la propiciación, este día de la Pascua y el día de los tabernáculos. Y en ese tiempo era la fiesta más grande del año de la Pascua. Y había miles y miles, cientos de miles de gentes que vinieron a celebrar. Entonces muchos tenían otros lenguajes que hablaban. Por eso lo pusieron en 3 diferentes idiomas para que todos entendieran por qué Jesús estaba siendo crucificado. Porque él dijo que era el rey de los judíos. Ese fue su crimen según ellos. Versículo 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ay, ahora sí muy valiente, ¿verdad? 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. ¿Recuerdan que les dije que eran 4 soldados? Y se tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Si lo hubieran partido, se hubiera arruinado. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. De nuevo, esto está en el Salmo 22. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Se dan cuenta de la precisión de las escrituras? No hay otra religión en el mundo, hermanos. No hay otra religión en el mundo que tenga profecía. ¿Saben por qué? Porque los pocos que lo han intentado, entre ellos los testigos de Jehová y los mormones,
han fallado todas las veces. Todas las veces. Los testigos de Jehová predijeron en la Tercera Guerra Mundial en los 1800, luego 1914, no sucedió, 1917 no sucedió, 1940 y tantos y no ha sucedido. Todavía estamos aquí. Pero la palabra de Dios, todas las profecías se han cumplido y las que faltan se van a cumplir. Hay, por cada profecía de su primera venida, hay 2 profecías de su segunda venida. Y es lo que estamos esperando. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos habla del rapto, cuando Cristo va a venir en las nubes y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta, instantáneamente vamos a desaparecer. Aquí vamos a aparecer con Él en las nubes. Eso es lo que yo estoy esperando. Eso es lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Sí. ¿No sería maravilloso amanecer el lunes en el cielo? Yes. No hay que más impuestos, no hay que ir a la tienda, a la gasolinera o nada. Es maravilloso, pero todavía no. Hay que esperar, con paciencia, así es, con paciencia hay que esperar. Entonces, todo lo que les digo, las profecías se han cumplido, las que faltan se van a cumplir, porque es la palabra inerrante. ¿Saben lo que quiere decir inerrante? Que no tiene errores. Infalible, que nunca falla, eterna, nunca va a dejar de pasar. Jesús dijo, las palabras que he hablado, estas las van a juzgar en el último día. Sus palabras son eternas y sus promesas también. Amén. Eso es lo que esperamos. Dice que va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, donde va a reinar la justicia. No va a haber elecciones. No va a haber nada injusto. Todo va a ser perfecto. Y ahí vamos a pasar la eternidad. ¿Se dan cuenta? Ir aquí de vacaciones a un lugar le cuesta unos miles de dólares, ¿verdad? Que van a Guatemala, que van a México, que vamos a Hawái, que vamos a Cocula, que vamos a donde vaya. Todo nos cuesta. Y todo tiene un límite, ¿verdad? Unos cuantos días porque se acabó el tiempo y el dinero. Y hay que regresar. A Tulum. A donde sea, pero todo se acaba, ¿verdad? Pero el cielo, la tierra no se compara con el cielo. Y eso es eterno. Y no nos va a costar nada. ¿Saben por qué? Porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Entonces, esto es lo que nos espera. Y debe de alentarnos a servirlo, a buscarlo, a amarlo con todo nuestro corazón. No a medias. Porque a medias Dios no quiere nada. O todo o nada. Todo o nada. No quiere nada a medias. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¡Auch! ¿Por qué no hacen lo que les digo? Bueno, versículo 25 dice, estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Se dan cuenta de nuevo de la precisión de las escrituras? De nuevo, esto está en el Salmo 69, versículo 21. Para que todo se cumpliese. ¿Por qué? Porque todo tenía que ser de acuerdo a las escrituras, a las profecías. Que dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y esto tenía, era como una cierta tenía medicina. Y eso aminoraba el dolor. Sin embargo, nos dice en otro evangelio que no la tomó, la probó, pero no la tomó. ¿Saben por qué?
porque no quería que nada impidiera su dolor. Nada impidiera su dolor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y saben que esta frase, tetelestai en griego, quiere decir, consumado es, pagado por completo. La deuda que se debía ha sido pagada. El precio de nuestra salvación fue pagado con su sangre, consumado es. Y esto no es un grito de derrota que me hubiera dicho, ni modo, consumado es. Es un grito de victoria. Amén. Consumado es. Se ha cumplido la escritura. He terminado la obra que el Padre me mandó hacer. He dado mi vida por las ovejas. El pastor que ama sus ovejas da su vida por las ovejas. Y es lo que Él vino a hacer, a dar su vida por sus ovejas. Como sabemos, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino el Señor Jesús. Jesús proveyó el camino a la reconciliación con Dios porque estábamos separados, alejados de Dios, perdidos. Nacimos en pecado, vivimos en pecado y lamentablemente todavía pecamos, pero ya no vivimos en el pecado. Ya no somos controlados por el poder del pecado y por el poder del demonio. Ahora solamente pecamos cuando lo decidimos hacer. No lo hacemos a la fuerza. Seremos influenciados por el demonio, pero es nuestra carne que cede y dice, ok, yo sé que está mal, pero de todas maneras lo voy a hacer. Al cabo Dios me perdona. Estamos abusando de su gracia. Estamos abusando de su gracia. Él vino a reconciliarnos con Él. Él tomó en la cruz el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados. De nuevo les digo, esa cruz tiene su nombre y tiene mi nombre. Él removió nuestros pecados, toda nuestra suciedad, nuestra maldad, la ropa de inmundicia con la que estábamos vestidos, nos la quitó y nos dio su justicia. Nos vistió con su vestidura y ahora somos aceptados como hijos de Dios. Removió todos nuestros pecados. La cruz es la solución al problema más grande que teníamos, que era nuestro pecado, nuestra perdición. El sacrificio de Jesús vino a ser el puente para acercarnos a Dios. Hagan de cuenta que había un vacío inmenso y nosotros no podíamos cruzarlo. Él vino a ser el puente para acercarnos a Dios. Él vino a hacer la propiciación. ¿Saben lo que es la propiciación? Quiere decir quitar o remover. Él vino a pagar el precio, a remover todos los pecados de nosotros. Vino a ganar una novia, una esposa. Vino a pagar, pero le costó tanto a esa esposa que le costó su vida. Ya les he dicho antes que en la cultura judía, cuando había un compromiso de dos, un niño y niña, desde que estaban chicos, los padres hacían el acuerdo. Y luego ya cuando crecían, llegaban a edad de matrimonio, entonces lo que hacían, ya lo hacían oficialmente. Traían testigos, iban a la corte y lo hacían ya oficial y ya estaban desposados. Pero el padre del novio tenía que dar una dote al padre de la novia, porque iba a perder una trabajadora en la casa. Porque allá toda la gente trabajaba, como en nuestros países, aquí es diferente. Pero en esos otros países, en Israel, daban la dote, hacían el contrato y ponían el precio. El novio se iba a su casa
a agregarle a la casa de su padre. Para cuando ya lo terminara, el padre lo mandaba a recoger a su novia. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 14 de Juan? Voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy a preparar lugar para ustedes, volveré de nuevo, los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él está preparando lugar para que nosotros. Va a venir por su esposa. Gracias, Señor. El precio, según la riqueza de las familias, era el precio que le ponían a la novia, y según lo bonita también que estuviera la mejor. Y le ponían, yo leí la historia de un hombre que pagó 3 cabras por una novia. Otro pagó, le pidieron 2 vacas. Y el hombre estaba tan enamorado de la muchacha, el muchacho, que le dijo, no, hijo, te doy 5 vacas por ella. 5 vacas por ella. Algunas valen una vaca, algunas valen una manada, según el dueño, según el precio, según el negocio. Pero piensan en esto, el valor que puso Dios en nosotros. Dijo, no, estos no merecen una manada. Un coche. Estos merecen tu propia vida. ¿Estás dispuesto a morir por ella, a dar tu vida por ella para ganarla? Y Jesús dijo, sí. Y vino y dio su vida por su desposada. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cuando digo el cuerpo de Cristo, estoy hablando de la iglesia universal. No tiene denominación. Hay salvos en la iglesia católica, en la protestante, en la iglesia bautista, los estudios de Jehová, esos ya son de otro equipo. Pero en todas las iglesias que buscan, sirven, aman a Cristo como su Salvador, son sus hijos, son parte de la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Y todos ellos son los que van a pasar la eternidad con Él. Por eso digo, consumado es, el precio ha sido pagado. Ahora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús en otro evangelio. Consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él le entregó, él dijo, yo tengo poder para ponerle y tengo poder para volverlo a tomar. Está creo en su boletín, el capítulo 10 de Juan. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se dan cuenta que Jesús fue mandado por el Padre? Aquí dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Y él voluntariamente dijo, sí, Padre, voy a dar mi vida por mi esposa. Y ahora solamente esperamos el día que nos llame. Y hoy sería un buen día. Todos los días serían un buen día de que viniera, ¿verdad? Pero mientras estamos en esta vida, hermanos, con un propósito. No vivamos cada día como si no tuviera importancia. Cada día pudiera ser nuestro último día, ¿saben? Cuando salieron de la casa ahora, venían con el plan de llegar a la iglesia. Pero no estaban seguros que iban a llegar a la iglesia. Porque algo podía pasar en el camino. Cuando se fueron a dormir anoche, no estaban seguros que iban a respirar, a despertar. ¿Verdad? Ninguno estábamos seguros. Todo es por la gracia de Dios que estamos aquí. Y debemos de darle las gracias. Y debemos de amarlo con todo nuestro corazón. Ponerlo primero antes que todo y antes que nadie. Ni esposa, ni esposo, ni hijos, ni padre, ni madre son más importantes que Jesús. Jesús dijo, el que me ama más, el que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su yerno, a su nuera, no es digno de mí. Él dio su vida por nosotros, nosotros debemos de dedicar nuestra vida para Él.
buscarlo con todo nuestro corazón, amarlo con todo nuestro corazón. Porque un día vamos a pasar toda la eternidad con Él. Un día vamos a celebrar las bodas del Cordero en el cielo, como nos dice en Apocalipsis. Pero mientras, gracias Señor por un día más. Gracias Señor por su gran sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Y yo le pido Señor su bendición para cada uno de mis hermanos. Que tomen muy, muy en serio su caminar con usted. Que lo busquen día y noche, con todo su corazón. Ayúdenos, Señor, a servirlo como usted merece. Denos fuerzas, denos el valor. Y nosotros, por nuestra parte, que pongamos todo lo que sea necesario para llevar una vida que le honre, le agrade, le glorifique y le exalte. Y Señor, de nuevo pido su bendición por cada uno de mis hermanos. Ayúdelos en sus pruebas, en sus tentaciones, en sus dificultades, enfermedades. Cuídelos, llévelos de la mano y que su Espíritu Santo los fortalezca para llevar una vida de absoluta entrega. Cúbralos con su manto, Señor, con sus alas. Bendígalos y guíelos en el nombre santo bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un lindo día. El próximo domingo vamos a celebrar el día más increíble, más importante de la historia de la humanidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo.